Ansias. Faltan 17 minutos para las 6 de la tarde en la República Argentina. Javier Ledesma, gracias por venir. Dale, gracias por la invitación de nuevo. Por favor, estuvo buenísimo la otra vez, así que tenemos la vara... vos tenés la vara alta. Ok. Nosotros venimos a escucharte. Lo encuentran como Javito Ledesma en las redes y tiene su propio canal de YouTube llamado Misceláneas. Javier trae historias y curiosidades de marcas. Me apasiona el tema y Javier sabe un montón. Sí, Bueno. lo importante en verdad es parecer saber, ¿no? Estoy de acuerdo. mostrarte Hablar con seguro. seguridad. Sí, Hablar con exacto, seguridad. exacto. Es eso. Bueno, vamos, entramos Sí, con todo. obvio, en lo que quieran. Mira, el primer título es Escándalo de Blockbuster. Bueno. Vamos por parte porque puede haber jóvenes que nos escuchan, gente muy Sí. joven que no saben que alquilábamos películas. Sí, VHS. VHS. Todavía después- más. Porque ahora después fue DVD. Claro, después DVD, después Blu-ray. Y Sí. cuando decís alquilábamos era ir a alquilar. Era ir a Es alquilar. otra cosa, era el sábado, ir caminando, no sé, en mi caso, 12 cuadras. Devolverla claro. rebobinada. Y volver. Porque con si un- la devolvías tarde y no rebobinada era más caro. Exacto. El papá de la señorita tenía un videoclub Ah, mirá. en el que trabajaba un amigo mío, nos enteramos años después. Años después. Chicos, me encanta cómo estuvieron siempre entrelazados. ¿Viste? espectacular. Por algo El nos llamamos destino. también al aire y también fuera del aire, ¿no? Ujú. Chapo. Bueno, y Blockbuster es una cadena que llegó a la Argentina. En el 95, sí, Mirá. en verdad. Blockbuster se cumplen este año 40 años desde su fundación, que nace en Dallas, Texas, a partir de... Es buenísimo porque en verdad el señor que funda Blockbuster tenía una empresa que analizaba grandes bases de datos de empresas petroleras. Cuando vende esa empresa, él había analizado un poco el negocio de los videoclubes, que en Estados Unidos eran como muy negocios familiares, ¿no? Chiquitos, quizás más regionales o de pueblos. Y dice, che, yo con toda esta información o toda esta cosa de conocimiento tecnológico que sé, puedo mejorar muchísimo este negocio. Y crea Blockbuster en el 85. El tema es que a los pocos años se lo vende a un mega millonario yankee que tenía una gran empresa de recolección de basura, que por ejemplo era la que recogía la basura en la ciudad de Buenos Aires. Mirá. También, o sea, como para que vean un poco la ligazón. Y Blockbuster llega a la Argentina en el 95 cuando hace toda esa mega gran expansión que todos nos acordamos que era como un plan ir a Blockbuster. Porque te vendían golosinas, tenía rico Sí, olor el lugar. Había alfombra. Había alfombra. Claro. Había alfombra. Era un lugar realmente ideal porque además ellos habían pensado todo para que estén en grandes superficies, que sea bien luminoso, que no sean lugares oscuros, que tengan pocas películas, sino grandes estrenos como para poder captar a toda esa gente. Y el tema es que, nada, surgieron varios problemas, entre ellos, por ejemplo, el surgimiento de plataformas de streaming. Al principio... Bueno, pero Cable. estuvieron varios años igual Sí, sí, aguantando. Y, a ver, el Chacal, muy Sí, cinéfilo, sí. a ver si me ayudan. Yo creo que todos éramos socios de Blockbuster y de un video de barrio. Todos. Sí, claro. Sí. Acá yo era de la Mirage, que por quedaba ejemplo. en Avenida Pero Córdoba. de hecho, el ocaso de Blockbuster es hermoso cuando le ofrecieron el negocio A Netflix. A Netflix y lo rechaza y es. Bueno, contalo. ¿Cómo es eso? Sí, hay un momento postburbuja.com, ¿no? En el que caen todas esas empresas tecnológicas. Netflix todavía no tenía tan aceitado su modelo de negocio, entonces le faltaba plata, cash. ¿no? Recordemos que Netflix en Liquidez. ese momento no tenía coso y era entrega a domicilio. Era un de- delivery de cine. Exactamente. Exacto. Y entonces dicen, bueno, ¿quién nos puede llegar a comprar para que nosotros podamos tener cash? Y Blockbuster, que era la empresa más grande en ese momento, se reúnen con el CEO, con el director general de Blockbuster y le dicen, bueno, te ofrecemos nuestra empresa por 50 millones de dólares. Y recuerda, hay un libro que se llama Esto nunca funcionará, que lo escribió uno de los cofundadores de Netflix, en el que cuenta, cuando yo le dije esa cifra, se me rieron. Yo sentí que se me rieron un poco en la cara y me dijeron, no, la verdad, Y se no perdieron. la vamos a comprar. Y se perdieron comprarla y varios años después, creo que fue en 2010, Blockbuster es que ya entra en bancarrota, producto de un montón de malas decisiones de negocios y también aparte del surgimiento del streaming, Claro. cable, etcétera. ¿Y tenés alguna mala decisión para comentar de Blockbuster? Sí, bueno, primero entraron muy tarde al negocio de lo que es online, o sea, quisieron entrar ya cuando Netflix tenía millones de suscriptores. Claro. También tenían una deuda multimillonaria de más de $1.000 millones porque hubo un momento en el cual la empresa formaba parte de un gran grupo de multimedios que era Viacom, y en un momento Viacom decide separarla y le dice, bueno, pero si separo Blockbuster me tiene que pagar $1.000 millones. Y Claro. tuvieron que tomar un préstamo, se endeudaron. Hubo también en su momento, no sé si conocen, hay un caso muy conocido en Estados Unidos de una empresa Enron, Sí, que fue como un caso, un escándalo contable gigantesco. Bueno, Blockbuster se había asociado a Enron para poder dar servicio de videos on demand. Entonces vos contratabas como una especie de decodificador en el televisor
y Enron ponía la tecnología y Blockbuster las películas. Y justo unos meses después sale todo el escándalo de Enron, entonces se le cayó todo ese negocio. Entonces hubo como varias cosas que se fueron concatenando hasta que entró en bancarrota, Entiendo. se despidió. Igual todavía hay un Blockbuster. Hay un Blockbuster en Estados Unidos. En Oregon hay un documental que se llama El último Blockbuster, lo recomiendo mucho. Qué ganas de ir. Exacto. Y sí, sigue ahí abierto. Hace poco se había hablado que estaba por cerrar, pero no, sigue. Y hay algunos videoclubs. Hay uno en Palermo que una vez cubrimos Y también. sacaron una unidad de negocios, el Blockbuster, donde podés pasar la noche. Sí. Hicieron una con Airbnb, hicieron un deal y vos podés dormir en ese Blockbuster. Debe ser melancólico porque es lindo tener las plataformas en la tele y decidir ahí. Sí. Y además hay una variedad de películas que Blockbuster no tenía, ahora las plataformas y las series. Pero Y al revés también, ¿eh? era lindo ir a Blockbuster. Era lindo. Era lindo y me imagino un viernes como hoy, con lluvia, nublado, frío, a las 7 de la tarde Blockbuster era un mundo de gente. Sí, sí, sí. Era un mundo de gente. Aparte, para mí era divertido, no sé qué les pasaba a ustedes, pero yo era chico, de volver las películas, de tirarlas en el, Sí. en el Ujú, buzón, claro. me parecía divertido como un plan y le decía a mis viejos, yo quiero tirarlas decir? en el buzón. Y Yo yo, iba- creo- yo sí. recuerdo, perdón, otra sensación que tengo, no sé si vino después Pharmacity, ponele, Sí. pero eso de estar en la fila para pagar algo y que te estén vendiendo cosas en el camino, Que era una comprabas. cosa muy yankee. Y compraba. Y había un pochoclo que se hacía solo en el micro y esto y, Sí. Y los bombones, y el heladera helado, con bombones. claro. Era una cosa muy invasiva pero tentadorísima que era Hello, no, sí. por eso te digo, pero en Sí, caseros, claro. que haya un Blockbuster en caseros así, era toda una novedad. El plan era ir como si fuera el Alto Palermo. Yo iba, claro, era una salida, iba al de Medrano y Corrientes. Gigante, uno de los más grandes. Gigante. Ahí pusieron, voy a decir, una red o algo por el estilo, Sí, ahora, con eso. estacionamiento. Con estacionamiento, que era el que le quedó Era el de Blockbuster, era Exacto. tremendo. Y entrabas ahí, era una fiesta ese lugar. Sí, yo me acuerdo, pobre. Había tenía- cola en el estacionamiento Había cola, para claro. entrar. Yo Para tenía- alquilar una película. Sí, Hermoso. pero Sí. había muchísima gente. Yo tenía, pobre, un señor libanés que tenía un pequeño videoclub enfrente, exactamente enfrente de mi casa. Pero claro, en un ¿En qué barrio momento vos? en Belgrano. Ujú. Y me abrió un Blockbuster en lo que era Balvini Monroe, Lo mató. gigantesco, y lo liquidó, pobre. Yo iba a uno que quedaba más por el Abasto, que era del papá de un ex compañero nuestro, Gonzalo Tálora, que era muy de culto. Y era muy bueno ese videoclub. Entonces, no era competencia de Blockbuster, era otra cosa. Pero encontrabas otras películas, Encontrabas otros otras títulos. cosas. Claro, sí. exacto. Y te atendía alguien que sabía. Que sabía. Sabía todo. Sí, Sabía es todo. que un poco cuando subí el video de Blockbuster me pasó que mucha gente decía, en Blockbuster se había perdido un poco eso de a veces cuando vas, no sé, a comprar un libro, que tenés a alguien que te recomienda Claro. y te dice, che, ¿qué te gusta? ¿Qué estás Claro. buscando? No hay Un poco- algoritmo ahí, es la persona Exacto. mano a mano, es Pero impagable. la salida de Blockbuster. Bueno, sí. Comprarte Claro. el helado, el chocolate. Había un helado que se conseguía ahí nada más. Exacto. Sí. ¿Cuál era? El Häagen-Dazs. Sí, Claro. claro. Que sabes que el Häagen-Dazs es una marca que nace en Estados Unidos y el que lo crea, en verdad Häagen-Dazs le puso como para que suene medio escandinavo, medio europeo, pero no significa nada. Nada. Y todos se rompían la cabeza diciendo qué significa esto, hasta Claro. que el tipo un día admitió, no significa nada, era Nada. simplemente para que la gente crea que era un helado europeo. Y, era- claro, y Blockbuster tenía, por ejemplo, un lugar todo Almodóvar, por ejemplo. Sí. Tenía, no de tantos directores, No. pero tenía de algunos De en algún- muy particular. poquito y a veces y era temático y iban Sí. cambiando y no en todos los Blockbusters también. No tenía grandes, pero sí, tenía películas, pero no es que tenía grandes No podías, títulos. era el cinéfilo posta, si quería buscar algo, no lo buscaba en Blockbuster. Claro. Tenía del 95 para acá. Y cómo cambia la costumbre también, porque yo me acuerdo, mis viejos se juntaban con amigos a ver una película. Por supuesto. Alquilaban una y se juntaban 3 matrimonios a ver una película en una casa. Hoy parece impensado, Impensado. O sea, alquilaban también videojuegos en un momento. Mirá, Yo sí, era claro. muy de alquilar Ah, cartucho de videojuegos. eso. Eso eh, en los videoclubs de Sí. barrio también. También, Sí, un montón, sí. Sí. Bueno, me encanta. El origen de las papas en tubo, Javier. eh, Qué a mí es lindo. un tema que me apasiona, A ver. ese realmente. Porque aunque quizás no parece, pero existen hace más de 60 años las papas en tubo. Y empezó todo por un problema que era que las grandes empresas de snacks recibían un poco el reclamo de la gente de que la típica bolsita de papas fritas, de chips, siempre venía todo roto, Ujú. etcétera. Siempre había muchos problemas. Un poco vacía también, ¿no? Como con comprabas la mucho bolsa. aire. Claro, Mucho sí. aire. Mucho Sí. aire. Igual la de tubo también la sacudíamos a ver si sonaba Sí. rota o no, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero justamente la idea esta era de decir, che, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto que todas las papitas vienen rotas? Y un señor químico que se llama Frederick Baur tiene esta idea de decir, bueno, tenemos que ponerlas en un tubo que sea súper resistente.
pero si yo apilo esos chips, esas papitas, se van a romper igual. Ajá. Entonces se le ocurrió darle esta forma que se llama, voy a ver si me lo puedo acordar, paraboloide hiperbólico Ah, o silla de montar, que es justamente lo que permite que puedas apilarlas una arriba de la otra y que estén como en perfecto balance. Perfecto. Todas las Excelente. papitas y que no se rompan entre sí. Igual ahora, de vuelta, vos agarrás el tubo y alguna rota te Alguna, encontrás. pero Sí, mínima. sí. Pero Porque las van fajando ahí en el Claro, Pero transporte. el sonido cuando destapás es Sí. hermoso. Y nada, bueno, después esa es como la primera empresa que lanza estas famosas papas fritas del señor con bigote, ¿no? Las Pringles. ajá. Y al señor Frederick Bauer, el que creó las papitas, después pidió que lo enterraran, que pusieran sus cenizas en un tubo de papas y en el cementerio está el tubo de papas. Ay, muy bueno. Muy bueno. Un obsesivo, total. Y al principio había un gusto solo, después salieron como 1000 gustos, ¿no? Igual son las más sí. ricas son las originales. Las originales, sin duda. La cebolla. Crema y cebolla. Sí, sí. original. La crema y cebolla. No, Originales. no, Encuesta. Originales. Ya originales. Hay un montón acá. Dale. El origen del WhatsApp. Sí. Mirá que- Bueno, nosotros tenemos un poco la culpa del origen de WhatsApp. ¿Nosotros los argentinos? ustedes. Sí, exacto, los A ver. argentinos. Me encanta. En parte. Vamos a ponerle que sí. WhatsApp lo creó un señor que se llama Jan Koum, que es ucraniano en verdad. Él trabajaba en Yahoo, ¿se acuerdan de Yahoo? Sí. O sea, sigue existiendo, claro. pero hay todavía mucha gente que tiene el @yahoo.com del mail. Increíble. Y él en un momento renuncia y dice, me voy a ir a viajar por el mundo, ¿viste? La típica que ya fue, me quemé la cabeza laburando, voy a recorrer Europa, Asia, Sudamérica. Y justamente en este recorrido sudamericano, él se acuerda, o por lo menos cuando llega a la Argentina, le costaba muchísimo comunicarse con su familia, o sea, no sabía bien cómo poner el prefijo, cuando llamaba se cortaba, mandaba mensajes y no le llegaban. Y cuando vuelve a Estados Unidos se acuerda de toda esta experiencia, quizás no necesariamente solo de la Argentina, sino toda una experiencia sudamericana de tratar de comunicarse telefónicamente. Y dice, vamos a hacer una empresa que en vez de usar la conexión telefónica, use la conexión internet. Y arma en 2009 WhatsApp. Y él después, en otras notas, recuerda justamente, nombra específicamente a la Argentina como uno de los lugares donde más le había costado comunicarse y que un poco de alguna manera inspiró Vamos. esto de WhatsApp, así A que ver. un poco tenemos la culpa. Una pregunta muy tonta. Sí. Muy tonta. El WhatsApp es gratis. El WhatsApp es gratuito. Y en Estados Unidos lo usan muy poco. Dato. Mirá. ¿Y qué usan? ¿Telegram? No, usan SMS. Mirá. Sí. Y en Europa no lo usan, pero también recomiendan Telegram, cualquier otra, como que Pero igual en las series vemos WhatsApp. En las películas Depende, en las series. sí, ahora más que... no, pero es algo muy latinoamericano. Bueno. Sí, en Estados Unidos es muy del chat propio del celular de la manzanita, ¿no? Es como que ok. lo tienen directo. Pero ahora, es gratis bajártelo. Sí. ¿Por qué gana plata el dueño de WhatsApp? No, gana plata por distintos otros negocios por fuera de WhatsApp. Hoy en día después podés llegar a tener algún negocio paralelo, pero en verdad el dueño, que es Facebook, tiene otro gran negocio que es el de la publicidad en otras redes sociales. Me quedo tranquilo, no pierden plata. No pierden plata, por supuesto que no. La compraron por 19 mil millones de dólares, o sea, una barbaridad de No es plata. tanta guita. No. Pero bueno, WhatsApp, después se terminó convirtiendo un poco acá, es uno de los principales medios por lo que te comunicas. Yo no tuve WhatsApp y me acuerdo que mis amigos tenían un grupo de WhatsApp en ese momento y mi celular no admitía No WhatsApp. admitía. Y claro, me quedaba, estaba totalmente afuera de todas las conversaciones. ¿Cuántos años tiene WhatsApp en Argentina? Decís. Y no, bastante, porque pensá que se creó en 2009 y debe haber salido un tiempo después, así que No debe es tener por lo tanto. menos más No, de no es 10 tanto. años. Pero Yo no me es acuerdo que en tanto. 2011 ya tenía. Tenías. 2011, estoy segurísimo, tengo el recuerdo. No recuerdo. Puede ser. Yo me acuerdo de mandar audios, así que debe ser. Yo tenía el Nextel, pero no, eso es muy previo. Tenías el que hacía ruido todo Tipo el tiempo. radio. Era muy Tipo chapetón. radio. Que con otros que tenían Nextel te podía mandar Los odiaba. como un walkie-talkie. Claro, yo usaba el de BlackBerry. También tenía BlackBerry. Pero El solamente pin. con. pin. Claro, sí, pero era con las personas que tenían BlackBerry, era como Solo. muy exclusivo. Re. Nacho Sosa dice 2010, WhatsApp puede ser. Puede ser. Pero no existían los grupos al principio. No. No. Grupo- ni mandar fotos, ni, Ni audio, audio, ni era- video, mucho menos era video. texto. Sí, fueron sumando cosas y se fue degenerando todo, porque cada Totalmente. vez vas pudiendo hacer más cosas y te van Editar molestando cada vez mensajes. más cosas. Sí, Sí. sí. Pero es bárbaro también. Sí, obvio. Pero es bárbaro. Bueno, estamos con Javier Ledesma, @Javito Ledesma en las redes. Su canal de YouTube se llama Misceláneas. Está buenísimo, búsquenlo, sabe todo de marcas. Tengo tantos que no sé por dónde arrancar, Javier.
A jugar con Hugo. ¿Qué era jugar con Hugo? Oh, espectacular. A jugar con Hugo, además de ser algo que marcó mi infancia. ¿Cómo se llamaba ella? Ella era Gaby. Gaby, ahí está. Gaby Está- a jugar con que Hugo está en dando- Magic Kids. Están a muchas convenciones últimamente, Gaby. Sí. Se volvió muy Comic-Con local, ¿no? Exacto, Es como. A jugar con Hugo, bueno, programa icónico de Magic Kids en el que vos llamabas por teléfono y jugabas desde el teléfono de tu casa con Hugo moviéndolo con el teléfono. Lo cierto es que Era Hugo, un en verdad. duendecito verde, Hugo. Sí, Ok. es un troll escandinavo. Porque en verdad el origen de Hugo está en Dinamarca. Es un personaje que crea una empresa en Dinamarca, justamente en los 80. Primero, en verdad, ellos hicieron un juego a partir de esto de los pulsos del teléfono con un oso polar. Y después crean a Hugo y se lo venden a un canal. Le va muy bien ese juego y lo empiezan a desperdigar por todo el mundo. El tema es que ahora Hugo después fue perdiendo un poco de protagonismo. Porque ellos lo vendieron, la licencia o la marca o el personaje, se lo vendieron a una empresa que le puso Hugo Games y vamos a hacer juegos para computadora, para celular. Hicieron hasta un juego con... Hugo tiene un juego con Cristiano Ronaldo. Todavía no sé si se puede descargar, pero era un juego en el que no sé si andaba en patineta con Pero Cristiano Ronaldo. no hubo escándalo ahí, todo bien. Hugo estuvo todo bien. El tema es que hoy Hugo es la cara, por lo menos ya no hay tantos juegos de Hugo, sino que es la cara de un montón de juegos de apuestas online. Entonces Hugo. está un poco en esa. Cayó en Pobre la Hugo, mala, Sí, Pobre cayó en el Lo usan mundo. a Hugo. Lo Exacto. usan. Pobre Es- Hugo. Bueno, por muchos ahora- famosos también, Pobre acá, y Hugo. son de carne y hueso. Ellos usan. También, Es al revés. Ellos Claro. usan. La verdad. Sí, Muchos ¿no? famosos que dicen, che, estás. Estás poniéndole la cara Sí. a algo que se va Y a en- regular. En cualquier momento va a ser como fumar, no va a Y poder encima haber estás publicidad. salvadísimo. Yo sé que no hay excusas nunca, pero algunos decís, che, Y de cada verdad vez ven necesitas. más que decís, qué raro Qué igual. raro, porque sí. no es... Ujú. Bueno, qué sé yo. Bueno, nombramos marcas. Sí. Hay una marca muy fuerte. Sí. Hay muchos acá. No sé por dónde arrancar. Y, pero hace random, así como plim. Boom, boom, boom. Pelea de la farmacia Doctor Simi Sí, Doctor Simi con y Doctor Doctor Ahorro. Ahorro. Sí, A ver. nosotros acá conocemos mucho Doctor Ahorro porque Sí. es la más conocida. Sin embargo, en su momento, llegó allá por los 2000, cuando llega Doctor Simi a la Argentina, acá empezamos a conocer un poco un escándalo que había entre dos hermanos, porque los dueños de cada una eran Javier y Víctor González Torres, dos hermanos mexicanos que allá en México estaban muy peleados justamente porque uno acusaba al otro de haberle copiado un poco el negocio. Oh. El tema es que acá nosotros conocimos primero a Doctor Ahorro y cuando vino Doctor Simi, el hermano, y hubo acusaciones desde mi hermano es un envidioso, que mi hermano me robó la idea, que mi hermano está metido con la política para que yo no pueda abrir mi negocio. Y terminaron en un juicio acá. Incluso hubo un momento en que las farmacias del Dr. Simi taparon todos lo que era el nombre por un juicio por uso de marca. Y terminó con Dr. Simi yéndose de la Argentina y quedando Doctor Ahorro. Pero, por ejemplo, en México, las farmacias similares, lo que acá era Dr. Simi, es una mega cadena. Bien. El dueño, el señor Víctor, es un empresario muy conocido que incluso los muñequitos de Dr. Simi en México hay como una costumbre de tirárselo a los artistas cuando van a cantar. Se lo tiran a Lady Gaga, se lo tiran a Rosalía. Entonces, allá es muy famosa, pero acá, bueno, tuvo un breve paso sin pena ni gloria. ¿Querés decir No, algo? no, No, digo, hay un capítulo especial de peleas familiares por negocio, Sí, ¿no? sí. Entre padres, hijos, hermanos. Acá también, Acá, ¿no? sí, en todo el mundo. Todo el Todo el mundo. A mí es algo que me encanta. ¿Y el matrimonio existe tanto? ¿Hay peleas de matrimonios? En el matrimonio, no tanto. He visto muchísimas más peleas de hermanos. Hermano. Ujú. Mucho hermano. Muchísima pelea de hermanos. Por ejemplo, hay una famosa marca de cereales que empieza con K, Sí. que en verdad uno de los hermanos era un doctor que lo había hecho con la idea de esto va a ser algo nutritivo, algo para la gente. Y su hermano dijo, che, Metele azúcar. exactamente. Fue Vamos a exactamente vender. así. Vamos a hacer guita, dale. Muy bueno. Sí, dijo, metele azúcar, que esto es un Son más negocio. ricos aparte. Sí, y se separó y agarró las ideas del hermano y creó la empresa. Mira, vamos a hacer dos encuestas. La Sí. primera encuesta, que era más tranquilo, es: ¿te peleaste con familiares por cuestiones de negocios? No de Sí. plata, de negocios. De negocio. De negocios. Dos, ¿conocés personas que se pelearon por cuestiones de... ¿Conocés familiares que se pelearon por cuestiones de negocios? Yo sí, en la dos yo sí. Todos conocemos familiares que se obvio. pelearon, ¿o no? Es que por Que se plata. pelearon, sí, siempre- pero no por negocio. Por- En mi caso no conozco. Por negocio no.
se pelearon por otras cosas. Sí, por cuestiones familiares o políticas. No, eso conocemos todos. O políticas. O políticas, pero digo, por un quilombo empresarial. No. Familias que dejan de verse, que se pelean. Y tres, te encuesta 3. ¿Recomendás tener proyectos comerciales o empresariales con familiares? ¿Sí o no? Vino a mi mente, y tal vez acá te meto en un brete, pero lo de Carlitos. Carlitos, empresa argentina de panqueques, hubo que quilombo también ahí. hubo quilombazo. Sí, también hubo bastante quilombo. Porque había 2 Carlitos en un momento, ¿no? Sí, en un momento empezaron a abrir otras como especie de pseudo franquicias, si le querés decir, con distintos nombres. Que, Pero pará, se el llamaban amanecer de Carlitos. Carlitos, Claro. Usaban la palabra Y Carlitos. Pero usaban la ponían palabra original de Gesell, claro, te ponían que te claro. confundían. sí, no terminás de entender cuál era ¿Cuál el era? verdadero original, porque Sí. era como esos documentos que Y armás cada de tanto en el Word que diario decís, salía una nota que te explicaba. final. Era el Sí. circuito. yo ahora no recuerdo bien cómo era bien la pelea, pero sí que hubo Era entre una hermanos, me acuerdo disputa, que era entre hermanos, claro, por eso que hubo una grande y nunca terminé de entender cuál era el Sí. original, pero sí se habían abierto un montón. Había pasado también en un momento con una cadena de pizzerías que los hijos herederos en un momento habían empezado a abrir distintas sucursales con otros nombres similares, medio parecidos, estética similar. Heladería Eh, también. Heladerías también, sí. Hay una familia muy famosa que ha tenido muchas marcas de helado distintas. ¿La querés nombrar o no? Sí, no, en su momento los herederos de Fredo empezaron a crear otras empresas como Volta, por ejemplo, Pérsico. Te pregunto, Emilio Pérsico, el dirigente social, Sí. ¿es familiar de los Pérsicos de la heladería? Yo no tengo chequeado el dato por árbol Ajá. genealógico, pero sí él ha dicho justamente que hay un lazo familiar de cuando llegaron de Italia y armaron la primera heladería y que por eso habían tenido que hacer un cambio de nombre y no sé si sumarle una letrita, sacarle una letra, como había Mirá. sido, pero algo hubo ahí. Mirá, Jirafa, si sos pariente de una... ¿Parienta? Te perdemos ahí. Sí, la verdad que sí. Sí. Termino de fundir Sí, la sí. empresa. Se pelea, pero porque vació la heladería. Claro. Bueno, Javier Ledesma con nosotros. Juicio por las joyas Ricciardi o Ricciardi. Sí. Eso no lo sé. Ricciardi. Son de mi confianza. Son de dicen mi esta. confianza, exactamente. El tema es que la empresa tiene como más de 100 años, la fundó la familia Ricciardi. Ujú. En su momento hicieron los bastones presidenciales, ¿no? Ahora conocemos todos a Pallarols, pero en su momento también Sí. Ricciardi se había ocupado mucho de hacer los bastones presidenciales. Ujú. El tema es que después de varias herencias, una atrás de la otra, en un momento la empresa quiebra, se funde, y un señor compra la marca Ricciardi y empieza a hacer la publicidad en los últimos 10, 12 años de Ricciardi. El tema es que la familia dijo, Este no es Richard. esto Claro. no somos nosotros. Y pero si Claro. él compró, Claro, el y tema si es el que- contrato decía yo puedo hacer la publicidad. Exacto. Hubo un juicio justamente porque el tipo decía, che, el registro de marca se te venció, yo lo compré, puedo usar la marca tranquilamente. Y ellos decían, no, pero vos estás en verdad usando un apellido que hace referencia a alguien de la familia sin autorización. Y el juicio en verdad había fallado a favor de la familia, pero al final hubo un arreglo, así que supongo que habrán llegado a buenas migas como para poder seguir usando la marca Ricciardi. La historia de comidas rápidas de la M, que está muy bien retratada en la película The Founder, el fundador, Ajá. con Michael Keaton, es apasionante. Es genial. ¿Por Sí, qué? Sí, sí. Y bueno, en su momento los hermanos Dick y Mac McDonald habían creado su pequeña hamburguesería ahí en San Bernardino, si mal no me acuerdo. Ujú. Y llega este señor, Ray Kroc, que era un vendedor en verdad, de máquinas para hacer licuados, medio casa por casa, y esta hamburguesería le había comprado 15, cuando la mayoría de las empresas le compraban 2. Ujú. Descubrió este gran negocio y termina asociándose para él abrir algunas franquicias. El tema es que termina arreglando de alguna manera, en verdad, quedarse con la empresa y seguir usando el nombre, porque ahí en la película lo cuentan un poco que medio que los engrupe y le dice, no, sí, quédate tranquilo que no voy a manchar tu marca, qué sé yo. Y en Olvidate. verdad después dice, bueno, nunca firmamos nada, ¿viste? Claro. Me diste la mano. Y Bueno, bueno, ya no está, vimos. la mano, olvídate. Sí. Muy bien. Bueno, Javier, está buenísimo lo que haces. Búsquenlo, Javito Ledesma, en las redes.
Biselanias es su canal de YouTube con B larga y con Z. Ahí lo encuentran, Bis de negocios. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y estás activando, estás renovándote todo el tiempo. Y sí, porque además hay empresas, hay un montón, marcas hay un montón, Claro. y todo el tiempo surgen además pequeñas cosas que uno puede contar sobre ¿Y negocios. te llegan muchas historias ahora que te conocen? Me llegan historias, gente que me escribe a Instagram o que me deja en los comentarios. En verdad, a mí lo que más me divierte es cuando la gente después en los propios videos suma datos de esas marcas Claro. o pequeñas cosas que uno a veces no puede enterarse porque no tenés los recursos o porque son cosas que se perdieron o que saben muy íntimas. Y estás en investigaciones, como por ejemplo, viste, uno escucha a veces rumores o cosas que estaría bueno saber de la famosa marca de chocolates del millonario fallecido, o de los alfajores marplatenses, que también hubo kilómetros. No, o a veces vas por la ciudad y te dicen, esa cadena de restaurantes de tal. Claro. Sí, sí, sí. Andás a ver. Sí, exacto. Pero me llegan cosas estaría y bueno. voy investigando. Bueno, hasta la próxima, Javito. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir.